Bueno, pues, ¿quiénes son todos estos marines de la prensa, de la disidencia cubana? Digo marines porque se han convertido en actores militares Sí. de un escenario de hipotética intervención militar. Entonces, que se tienen que agarrar a las consecuencias de ser eh, un colaboracionista de una invasión. Están haciendo una propaganda directa. Ahí le veíamos a Alex Otaola incluso enfadándose porque el gobierno de Estados Unidos no ha disparado sus primeros misiles a Cuba. O sea, un verdadero monstruo. Pero no es el único monstruo. Les leemos. Influencer y activistas cubanos piden a Trump y Rubio apoyo para un cambio político en Cuba. El apoyo ya se sabe cuál es. El apoyo es bombazo limpio contra, bueno, contra el gobierno cubano, instalaciones, contra Cuba en general, el país que les vio nacer, algunos de los cuales viven todavía en Cuba. Ahí están los Peachy Boys, que viven en Estados Unidos, una auténtica lacra, fascistas, escoria humana. Pero ahí tenemos a la influencer que le han dado ahora un bombo, como es joven, es una mujer, toca la guitarra, bueno, es una creación de todo el aparato de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, evidentemente, como Amalia Calzadilla y otras, ¿no? Tiene todos los elementos de una creación de marketing político precisamente para atacar a Cuba, ¿no? Que es Ana Sofía Benítez Silvente, es una joven vinculada a un grupo religioso evangelista de ultraderecha, neofascista, pero que bueno, pues que dice que está reprimida, etcétera. Y Reprimida. el actor Roberto San Martín, otra basura, otra escoria, Oh, otro excremento humano, que están pidiendo la intervención. Por supuesto, ya hemos dicho el caso de José Daniel Ferrer. Y sobre esta persona que acabo de mencionar, Ana Sofía Benítez, nos dice Jimmy Sánchez: no la conozco, no tengo la menor idea de qué dicen sus publicaciones y la verdad me da igual. Pero veo esto y no puedo evitar hacerme una pregunta. ¿Puede alguien que ame a su patria sentir orgullo de una foto con el verdugo que oprime a su pueblo? Ahí se fotografía con sonrisas y abrazos con el embajador de Estados Unidos en La Habana. eso. Bueno, esto es grave, pero es mucho más grave, sin duda, pedirle a Trump y a Rubio ayuda para la libertad de Cuba, que ya sabemos que esa ayuda, lo que estás pidiendo, es la invasión de tu propio país, Y miserable. hay que decirlo con todas las letras. Están pidiendo la esclavitud, volver a la esclavitud del pueblo cubano. Un pueblo laborioso, un pueblo que gracias a la revolución ha obtenido logros que son hoy, todavía hoy, utopías en la mayoría de los países del llamado sur global. La presencia de Cuba a nivel internacional es expresión de hermandad, de solidaridad entre los pueblos del llamado sur global, repito, que están de alguna manera sometidos a los dictados de las grandes potencias hegemónicas de este mundo que está, bueno, encabezada por Estados Unidos, donde pone sus botas, sus garras, los problemas se multiplican y tienen esa enajenación o están en una enajenación mental pensando que el Salvador, Estados Unidos, los va a liberar. Y no saben que ese supuesto Salvador lo que quiere es esclavizar una nación entera y asesinar a su población. Los que dicen, disculpa José, hay un vídeo por ahí que bueno, salía con bastante frecuencia del Otaola, nada más y nada menos, un tipo realmente despreciable, bueno, no hay calificativo para ese tipo de gente, que decía que alentando la guerra y la intervención de Estados Unidos contra Cuba, que él no iba a hacer nada. Le pregunta, no sé, una pregunta si iba a luchar. No, que él no iba a luchar, que él no iba a subir a una loma ni a la Sierra Maestra, que estos son tiempos de internet. Algo así. Bueno, estos tiempos de internet. Y, Pero pide que los misiles pero, los pero, manden el gobierno de Estados Unidos. exactamente. Y él en su butacón
¿Por qué no da el ejemplo? Yo siempre digo a esta gente que vayan al frente, que den el ejemplo y vayan al frente en el caso que se produzca esa invasión, que por supuesto no queremos, no puede querer en nada, nadie, no puede nadie querer algo así para su pueblo. Tiene que ser una persona enajenada con unos valores muy bajos o sin valores y sin un sentimiento humano.